Permíteme comenzar con una pregunta incómoda pero necesaria. Si esta misma noche las noticias interrumpieran su programación para anunciar que un solo evento en Jerusalén ha puesto al mundo entero al borde de una crisis histórica sin precedentes, ¿te sorprendería o simplemente confirmarías en tu corazón que ya lo presentías? No es casualidad que en pleno siglo XXI, la nación más pequeña, rodeada de enemigos, sin riqueza deslumbrante ni territorio inmenso, sea una vez más el epicentro de la atención mundial. Algo está hablando desde Jerusalén al resto del planeta y quien tenga oídos espirituales lo está percibiendo con claridad. Antes de avanzar, quiero darte la bienvenida de todo corazón. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente y tu espíritu a un tema que muchos prefieren ignorar porque incomoda, remueve, sacude. Te invito a que no solo escuches, sino que te quedes hasta el final de esta serie de mensajes. En este canal nos dedicamos a analizar la historia, las noticias y la profecía bíblica desde una perspectiva cristocéntrica, con seriedad bíblica y con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Si lo que vas a escuchar edifica tu fe, te pido que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu comentario con tu nombre y país. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario ayuda a que la palabra de Dios siga corriendo en medio de tanta confusión y engaño. No se trata de números, se trata de almas que necesitan luz en medio de un mundo que se oscurece a gran velocidad. Ahora sí, entremos de lleno en lo que quiero compartir hoy contigo. Vivimos en un tiempo donde todos opinan de política internacional, de guerras, de paz, de derechos humanos, de justicia social. Líderes, analistas, comentaristas, influencers, todos tienen algo que decir. Sin embargo, hay una perspectiva que casi nadie se atreve a tocar con profundidad: la perspectiva profética de Dios sobre la historia. Y cualquier análisis que ignore lo que Dios ha revelado en su palabra está condenado a quedarse en la superficie. La Biblia declara que el Dios de Israel no solo creó el universo, sino que además dirige el curso de la historia. No es un espectador, no es un comentarista pasivo, no es un observador neutro. Es el autor del principio y del final, el que declara desde el inicio lo que sucederá al final y el que establece su consejo por encima de toda agenda humana. Cuando entendemos esto, la profecía deja de ser un tema para curiosos y se convierte en un mapa indispensable para transitar estos tiempos sin perder el rumbo. La gran pregunta que muchos se hacen hoy, aún sin confesarlo abiertamente, es ¿en qué punto exacto del calendario profético de Dios nos encontramos? Y aunque la Biblia no nos autoriza a poner fechas, ni a calcular el día ni la hora del regreso de Cristo, sí nos permite discernir la temporada, el tramo de la historia que estamos viviendo. Y desde esa perspectiva hay una respuesta contundente. Estamos situados entre dos gigantescos eventos proféticos relacionados con una sola nación, Israel. Por un lado, miramos hacia atrás y vemos un acontecimiento que ya se cumplió ante los ojos del mundo entero: el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Lo que durante casi 2000 años parecía humanamente imposible, sucedió de manera inesperada y fulminante. Un pueblo disperso por todos los continentes, humillado, perseguido y dado por terminado por muchos, regresó a la misma tierra donde nació como nación en tiempos bíblicos. Ningún otro pueblo ha experimentado algo semejante, ninguno. Por otro lado, miramos hacia adelante y vemos lo que la Escritura anuncia como el desenlace espiritual del pueblo judío, un tiempo en el que, en medio de crisis extremos, guerras y sacudidas globales, Israel reconocerá finalmente a Jesús como el Mesías prometido. No será un acto simbólico ni una declaración política. Será una profunda convicción nacional en un contexto de juicio, guerra y manifestación visible del poder de Dios. La Biblia describe este momento vinculado con eventos como la guerra de Gog y Magog y la gran conflagración final que muchos llaman Armagedón, no como una metáfora literaria, sino como una etapa real de la historia humana. Es decir, el reloj profético se mueve entre dos puntos: el renacimiento nacional de Israel, que ya ocurrió,
y la restauración espiritual de Israel que aún está por manifestarse en plenitud. Y tú y yo estamos vivos precisamente en ese intervalo. No es teoría. Es exactamente el tiempo que estamos atravesando. Sin embargo, mientras esto sucede, se ha levantado una de las confusiones teológicas más peligrosas de las últimas décadas. Muchos círculos religiosos han comenzado a enseñar que Dios ha terminado con Israel, que ya no tiene ningún propósito específico con ese pueblo, que la iglesia habría reemplazado por completo al Israel bíblico y que todo lo que tenga que ver con esa nación es irrelevante para la profecía. Esa idea, que suena aparentemente sofisticada, se ha convertido en una muralla que impide a muchos ver lo que Dios está haciendo delante de sus propios ojos. Quien afirma que Dios ya terminó con Israel demuestra que ha olvidado algo básico que Dios nos pidió recordar: la historia. El Señor no nos llama a especular sobre el futuro sin antes entender su trato con el pasado. Si ignoramos por qué Dios escogió a Israel, cómo lo formó, qué pactos hizo con esa nación y qué promesas ligó a su nombre, terminaremos creando una teología que no resiste el peso de la Escritura. Israel no fue escogido porque fuera un pueblo perfecto, ni superior, ni moralmente impecable. Fue escogido para ser un instrumento. A través de ellos Dios entregó su palabra escrita, los mandamientos, el concepto mismo de ley moral, la distinción entre lo santo y lo profano, entre justicia y maldad. A través de ellos surgieron profetas que anunciaron el plan redentor y finalmente a través de Israel vino al mundo el Mesías, Jesús. Por eso, desprender la historia de la iglesia de la historia de Israel es como intentar leer un libro comenzando desde la mitad y pretendiendo entender el final sin haber entendido el inicio. Ahora bien, si Israel fue escogido para ser instrumento de revelación, ¿significa eso que nunca falló? Por supuesto que no. La Biblia es brutalmente honesta al describir la idolatría, la rebeldía, la hipocresía, las traiciones y el rechazo que Israel mostró hacia Dios en distintas etapas. Y el punto culminante de esa rebelión fue la crucifixión del Mesías. Los líderes religiosos de la época, aliados con el poder político del Imperio Romano, impulsaron la muerte de aquel que venía precisamente a salvarlos. Humanamente hablando, ese podría haber sido el final de la relación de Dios con Israel. Pero Dios no actúa como nosotros. En la Escritura encontramos algo que incomoda nuestro sentido de justicia meramente humano. El Dios de la Biblia es fiel incluso cuando el hombre es infiel. No borra sus promesas porque el hombre falle, sino que corrige, disciplina, dispersa, pero no se arrepiente del propósito eterno que ha establecido. Por eso la historia de Israel incluye exilios, destrucción de la ciudad, caída del templo, persecuciones brutales y dispersión entre las naciones. Dios escondió su rostro, permitió dolor, permitió humillación, pero jamás renunció al pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando afirmamos que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, no solo ignoramos textos específicos de la Biblia, también rozamos la idea peligrosa de que Dios podría retractarse de sus pactos. Y si nos atrevemos a pensar eso de Israel, sin darnos cuenta estamos abriendo la puerta a dudar también de su fidelidad para con la iglesia. Si Dios pudiera cancelar lo que un día juró respecto a la descendencia de Abraham, ¿qué nos garantiza que mañana no cancele las promesas hechas a quienes hemos creído en Cristo? No se trata solo de un debate escatológico, se trata del carácter de Dios. Mientras tanto, en el escenario político y mediático del siglo XXI, Israel se ha vuelto la nación más señalada, discutida, criticada y mal interpretada del planeta. Hay conflictos y genocidios en distintos continentes. Hay matanzas en regiones olvidadas del mapa. Hay persecuciones étnicas y religiosas gravísimas que apenas reciben minutos de cobertura. Sin embargo, cuando se trata de Israel, el enfoque se multiplica, la narrativa se altera, los titulares se cargan ideológicamente y las masas reaccionan con una pasión selectiva que no muestran ante otros sufrimientos. No es casualidad que cualquier movimiento, conflicto o decisión que involucren a Jerusalén desencadene reacciones globales en universidades, parlamentos,
organizaciones internacionales y calles de ciudades lejanas a Medio Oriente. Tampoco es casualidad que surjan narrativas cuidadosamente elaboradas para presentar a Israel como el único culpable de todo y exonerar por completo a grupos y regímenes abiertamente violentos. Se utilizan imágenes, consignas, frases emocionales, pero rara vez se explica el contexto completo, la historia previa o las agresiones que anteceden a las respuestas defensivas de un Estado que, como cualquier otro, tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Aquí es donde muchos creyentes quedan atrapados. Si solo consumimos información filtrada por agendas políticas, terminamos adoptando posturas disfrazadas de compasión que en realidad están alineadas con proyectos espirituales de destrucción. No se trata de justificar todo lo que un gobierno haga. Ningún gobierno humano es puro, ni perfecto, ni incorruptible. Pero sí se trata de reconocer que detrás del odio desmedido contra Israel hay algo más profundo que una simple discusión de fronteras o tratados. La Biblia lo llama guerra espiritual. Los profetas anunciaron siglos atrás que llegaría un tiempo en que Jerusalén se convertiría en una carga insoportable para las naciones. Una ciudad pequeña, sin poderío militar descomunal ni recursos ilimitados, provocaría discusiones interminables, resoluciones internacionales, votaciones en organismos globales, manifestaciones en capitales lejanas. La imagen es clara: una piedra pesada que todos quieren mover, pero que al intentar levantarla terminan lastimándose a sí mismos. Estamos viendo ese cuadro desarrollarse delante de nuestros ojos. Decenas de países se pronuncian, gobiernos enteros giran su política exterior alrededor de decisiones relacionadas con Israel, alianzas se tensan, diplomacias se fracturan, el antisemitismo renace disfrazado de discursos de justicia y derechos. Las multitudes repiten consignas sin detenerse a preguntarse quién escribió esas consignas en primer lugar. Y mientras tanto, la Escritura sigue diciendo lo mismo que decía hace 25 siglos. Israel no desaparecerá de la escena de la historia mientras el Dios que sostiene el universo siga gobernando desde su trono. La mera existencia de Israel en el mapa, después de casi 2 milenios de dispersión, derrota tras derrota aparente, persecuciones brutales y un intento sistemático de exterminio en el siglo pasado, es en sí misma una declaración profética. Cada día que esa bandera sigue ondeando, cada hebreo que sigue hablando su idioma ancestral, cada familia que sigue celebrando sus fiestas antiguas, es un recordatorio silencioso de que hay un Dios que cumple lo que promete, aunque la humanidad entera lo dé por terminado. Y esto nos confronta personalmente, porque la misma fidelidad que ha preservado a Israel es la que nos sostiene a ti y a mí. El mismo Dios que no se rinde con una nación rebelde, tampoco se rinde con un creyente que tropieza. Eso no significa que todo lo que Israel haga sea correcto, ni que todo lo que tú hagas tenga el sello automático de aprobación divina. Lo que significa es que Dios no abandona sus proyectos a la mitad. Corrige, disciplina, expone, confronta, pero no destruye aquello que ha decidido redimir. En este punto, tal vez te estés preguntando qué tiene que ver todo esto con tu vida diaria. Puede que pienses que la geopolítica, las resoluciones internacionales, las guerras y las profecías sobre templos y naciones te quedan muy lejos. Pero permíteme decirte algo con toda sinceridad. Ignorar la dimensión profética de los tiempos que vivimos es una de las formas más sutiles de adormecimiento espiritual. Cuando no entiendes en qué tramo de la historia estás, corres el riesgo de vivir como si tuvieras todo el tiempo del mundo, como si nada estuviera en juego, como si las decisiones espirituales pudieran postergarse indefinidamente. La realidad es otra: el regreso de Israel a su tierra, el resurgimiento del antisemitismo, el énfasis obsesivo del mundo en Jerusalén, la polarización global, la crisis moral acelerada, la confusión de valores, el cansancio de las instituciones. Todo eso junto no es una simple coincidencia, es una señal de que el reloj de Dios está acercándose a la última vuelta. Y en medio de ese movimiento,
Dios no solo está tratando con naciones, también está tratando contigo. Por eso este mensaje no es un ejercicio intelectual ni una clase de historia fría, es un llamado a despertar, a abrir los ojos, a dejar de repetir eslóganes religiosos y empezar a abrazar la revelación completa de Dios. Un llamado a volver a la Biblia como referencia principal para interpretar la realidad. Un llamado a revisar tus convicciones, tus prioridades, tus afectos, porque el tiempo que nos ha tocado vivir no es un tiempo cualquiera. En los próximos minutos y especialmente en las siguientes partes de este mensaje, vamos a adentrarnos en detalles que rara vez se explican desde una perspectiva bíblica. Veremos por qué el renacimiento de Israel en 1948 no fue un accidente político, sino la activación visible de una cuenta regresiva profética. Analizaremos cómo Dios movió imperios, permitió guerras, derribó estructuras seculares y reorganizó fronteras para preparar el escenario de los últimos tiempos. Y al mismo tiempo, veremos cómo todo eso se conecta con la fe de la iglesia, con tu vida personal y con las decisiones que estás tomando hoy. Por ahora, quiero que te lleves grabada una idea central en esta primera parte. La existencia actual de Israel, con todos sus conflictos y contradicciones, es una de las pruebas más contundentes de que el Dios de la Biblia sigue gobernando la historia. No es un capítulo suelto, no es una nota al pie, no es un tema opcional, es una pieza clave del rompecabezas profético. Y si quieres comprender lo que viene para el mundo, para tu generación y para tu propia vida, no puedes darte el lujo de ignorarla. En la siguiente parte vamos a retroceder en el tiempo y ver paso a paso cómo se preparó el camino para que en un solo día una nación que muchos daban por extinguida volviera a levantarse como Estado soberano en Medio Oriente. Descubrirás que nada fue casual, que cada giro de la historia llevaba la marca invisible de la mano de Dios y que el retorno de Israel fue mucho más que una decisión de la comunidad internacional. Fue un anuncio del cielo al mundo entero, una especie de alarma profética que sigue sonando hasta hoy. No te desconectes. Lo que viene a continuación te ayudará a entender por qué este tema no es solo para estudiosos de la profecía, sino para todo aquel que quiere caminar despierto en esta generación. Imaginemos juntos que retrocedemos en el tiempo, no a unos años, ni a unas décadas, sino a siglos. Porque para entender lo que está pasando hoy en Israel, no basta con mirar titulares recientes. Hay que ver cómo Dios ha movido la historia, paso a paso, durante milenios, hasta llegar al punto en el que tú y yo estamos vivos. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Jerusalén siguió siendo por un tiempo el corazón visible de la fe bíblica. Allí estaban los primeros discípulos, allí se predicó el evangelio con poder, allí miles se convirtieron. Pero también fue allí donde la resistencia al mensaje de Cristo se endureció al máximo. La ciudad que había contemplado los milagros del Mesías terminó rechazándolo, y con el paso de los años la rebeldía espiritual trajo consecuencias históricas. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano sitió Jerusalén. El templo fue destruido, la ciudad quedó devastada y poco a poco el pueblo judío comenzó a dispersarse. No fue una mudanza voluntaria, fue un desarraigo forzado. De oriente a occidente, de Europa al norte de África, comunidades enteras se vieron empujadas lejos de la tierra que Dios les había prometido. A primera vista parecía una derrota total, una nación sin territorio, sin templo, sin gobierno propio, sin ejército. Si la historia humana fuera solo una suma de fuerzas políticas, ese habría sido el final de Israel. Sin embargo, lo que ocurrió a lo largo de casi 2000 años prueba que había algo más sosteniendo a ese pueblo. Mientras los grandes imperios que dominaron el mundo se iban derrumbando uno tras otro, Israel sobrevivía en forma de comunidades esparcidas. Babilonia cayó, Roma se desintegró, reinos y dinastías se apagaron. Pero los judíos seguían celebrando sus fiestas, leyendo las Escrituras, educando a sus hijos en la esperanza de volver algún día a Sión. La historia de la diáspora judía no es romántica.
Está marcada por discriminación, restricciones, expulsiones, guetos, acusaciones falsas y oleadas de odio en prácticamente todos los continentes. Cada cierto tiempo surgía un nuevo líder político o religioso que señalaba a los judíos como culpables de los males de la sociedad, y una y otra vez se repetían escenas de rechazo y violencia. Humanamente, todo se inclinaba hacia la extinción cultural de ese pueblo, pero no desapareció. Mientras tanto, el mapa del Medio Oriente se iba reconfigurando con el paso de los siglos. Distintos imperios, califatos y poderes regionales dominaron la zona donde siglos atrás se había levantado el reino de Israel. Finalmente, durante varios siglos, gran parte de esa región quedó bajo el dominio del Imperio Otomano. Para los judíos, eso significaba que la antigua tierra prometida estaba firmemente controlada por un poder que no tenía ningún interés en ver renacer una nación hebrea. Desde la perspectiva humana, el retorno era una ilusión. Desde la perspectiva profética, era cuestión de tiempo. A finales del siglo XIX, algo comenzó a despertarse de manera más visible en el corazón del pueblo judío. Después de siglos de vivir dispersos, algunos comenzaron a hablar, escribir y soñar con un retorno nacional. No se trataba solo de nostalgia religiosa, sino de la convicción de que jamás estarían seguros en ninguna nación mientras no tuvieran una patria propia. Surgió un movimiento político, intelectual y espiritual que buscaba precisamente eso, el regreso a la tierra de sus antepasados. Ese deseo no nació en el vacío. Dios llevaba siglos sembrando en esa identidad colectiva la esperanza de volver. Sin embargo, el deseo no bastaba. Para que Israel resurgiera, el escenario mundial tenía que sacudirse de una manera que nadie imaginaba. Y aquí es donde vemos con claridad cómo Dios puede usar inclusive las grandes crisis de la humanidad para encaminar la historia hacia sus propósitos. A comienzos del siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial. Millones murieron, imperios se derrumbaron, fronteras se redibujaron. Entre los imperios que cayeron estaba el otomano. Y con la caída de ese imperio, la región de Palestina pasó a estar bajo la administración de potencias europeas. Para la mayoría, eso fue un capítulo más de política internacional. Para el calendario profético de Dios, fue un paso imprescindible. Sin la caída del dominio otomano, era impensable que un Estado judío pudiera formarse en ese territorio. La guerra, con todo su horror, abrió una puerta inesperada. Más adelante, declaraciones y acuerdos internacionales empezaron a considerar la posibilidad de un hogar nacional para el pueblo judío. Todavía no era la realización del sueño, pero ya era mucho más de lo que cualquier rabino exiliado hubiera imaginado siglos atrás. Luego vino algo aún más terrible, la Segunda Guerra Mundial. Sería imposible describir en detalle aquí todo el sufrimiento que atravesó el pueblo judío en esos años. Lo que sí podemos decir es que en ese periodo se intentó llevar a cabo de manera sistemática la eliminación del pueblo judío en Europa. Campos de concentración, deportaciones masivas, familias enteras arrancadas de sus hogares. La humanidad llegó a uno de sus puntos más oscuros. Muchos miraron aquel horror y se preguntaron ¿dónde estaba Dios? Lo que pocos vieron en ese momento fue que, incluso a través de la maldad humana, Dios estaba preparando un giro en la historia. Cuando la guerra terminó y el mundo tuvo que enfrentarse a la magnitud de lo ocurrido, se abrió un debate que ya no podía esquivarse. ¿Podía seguir existiendo un pueblo que había sido perseguido durante siglos sin tener un lugar propio donde vivir como nación? Las conversaciones, presiones, intereses y decisiones que siguieron fueron complejas, llenas de matices y de agendas humanas, pero por encima de todo eso se estaba cumpliendo algo que Dios ya había anunciado: el retorno nacional de Israel. El 14 de mayo de 1948, un líder judío anunció al mundo la creación del Estado de Israel. En cuestión de horas, lo que durante casi 2000 años había sido solo promesa, oración y esperanza, se convirtió en un hecho político y geográfico. Una nación que no existía en el mapa reapareció.
Basta pensar en esto con calma. Ninguna otra etnia ha regresado a su tierra ancestral como Estado soberano después de tantos siglos de dispersión. No estamos hablando de una tribu recuperando costumbres, sino de un pueblo reorganizándose como estructura estatal formal en la misma región que la Biblia señala desde tiempos antiguos. Pero el milagro no terminó ahí. Al día siguiente de su declaración de independencia, ese nuevo estado fue atacado por varias naciones vecinas. Desde la lógica militar, lo más probable era que Israel fuera borrado antes de cumplir su primera semana de vida. No tenía un gran ejército profesional, no contaba con armamento superior, no tenía experiencia como estado reciente y sin embargo resistió. No solo sobrevivió, sino que se consolidó. En las décadas siguientes se repitió una y otra vez el mismo patrón. Guerras con alianzas árabes más numerosas, amenazas constantes, atentados, ataques coordinados, presiones internacionales, campañas mediáticas. Cada conflicto parecía una oportunidad ideal para que Israel fuera finalmente eliminado. Sin embargo, una y otra vez, ese pequeño país lograba mantenerse. Humanamente se habla de estrategia, tecnología, inteligencia, entrenamiento militar, pero desde la perspectiva de la fe hay algo que no puede negarse. Una protección que va más allá de lo explicable. Aquí es importante hacer una aclaración crucial. Decir que Dios ha preservado a Israel no significa idealizar al país ni a sus gobiernos. La Biblia no justifica el pecado de nadie, tampoco el de una nación que lleva el nombre de Israel. La misma Escritura que anuncia su restauración espiritual también denuncia su rebeldía, su orgullo, su ceguera. Hoy, gran parte de la sociedad israelí vive lejos de Dios, secularizada, indiferente al Evangelio, en muchos casos abiertamente opuesta a Jesús. Sin embargo, su existencia como nación sigue siendo una pieza del plan de Dios, no por su justicia, sino por la fidelidad de aquel que prometió no desecharlos para siempre. Cuando miramos el siglo XX con ojos espirituales, vemos algo impresionante. En pocas décadas, a partir de la Primera Guerra Mundial, el mundo experimentó cambios que en otros tiempos habrían tomado siglos. Imperios se desmoronaron, nuevas potencias surgieron, la tecnología se disparó, la comunicación global se volvió una realidad y en medio de todo ese torbellino, Israel renació, las naciones árabes del entorno se consolidaron y el Medio Oriente se convirtió en una región cargada de tensión, recursos estratégicos y atención mundial. Todo eso antes de que tú nacieras, pero preparando el escenario en el que tú ahora estás viviendo. No fue casualidad que Israel reapareciera rodeado de pueblos que con distintas intensidades y matices han declarado su deseo de verlo desaparecer. Tampoco fue casualidad que ese regreso coincidiera con el inicio de una época en la que el mundo entero comenzó a volverse más interdependiente, más interconectado y al mismo tiempo más inestable. Desde 1948, el reloj profético dejó de estar en reposo y comenzó a sonar con insistencia. Tal vez nunca te habían contado la historia desde esta perspectiva. Tal vez en la escuela te hablaron de guerras mundiales, de tratados, de conferencias internacionales, de bloques militares y de ideologías, pero nunca te explicaron que a través de todos esos procesos había un propósito mayor: llevar la historia al punto exacto en el que la profecía bíblica pudiera cumplirse literalmente. Israel tenía que volver a su tierra para que el mapa de los últimos tiempos estuviera completo. Sin Israel en su territorio, muchas de las profecías de los últimos días serían imposibles. Piénsalo de esta manera. Si Israel no hubiera regresado en 1948, ¿dónde se establecería ese escenario final que los profetas describen? ¿Cómo podría hablarse de una ciudad llamada Jerusalén siendo piedra de tropiezo para las naciones si esa ciudad no tuviera un pueblo vinculado a su historia? ¿Cómo podría hablarse de un futuro templo, de conflictos centrados en ese monte antiguo, de coaliciones de naciones acercándose a atacar a Israel, si Israel siguiera repartido por los continentes sin organización nacional? El regreso de Israel no fue un detalle lateral,
fue un giro de página en la historia profética. Desde entonces, cada década ha sumado nuevas piezas al rompecabezas. Crisis energéticas en el Medio Oriente, guerras regionales, alianzas inesperadas, resurgimiento del antisemitismo en ambientes intelectuales y universitarios, decisiones internacionales que apuntan directamente a Jerusalén. Todo eso junto nos dice que no estamos en un capítulo cualquiera, estamos en la fase de preparación del desenlace, y mientras el mundo discute geopolítica, poder, recursos y fronteras, Dios sigue hablando a través de esta realidad. No ha terminado su trato con Israel. La misma nación que fue dispersada por desobediencia ha sido traída de vuelta por la fidelidad divina. La misma nación que rechazó al Mesías verá un día su gloria. La misma nación que hoy provoca rechazo y polémica en las naciones será escenario de una de las mayores manifestaciones del poder de Dios en la historia humana. Pero no te equivoques. Todo esto no se nos revela para que nos volvamos simples observadores fascinados con los acontecimientos. Dios no nos muestra su reloj profético para que nos volvamos consumidores de noticias apocalípticas. Lo hace para llamarnos a profundidad espiritual, para recordarnos que el tiempo es corto, que su palabra se cumple, que Cristo vuelve y que no podemos seguir viviendo como si nada extraordinario estuviera en marcha. En la próxima parte vamos a descender aún más al detalle de lo que significa espiritualmente que Israel esté de regreso en su tierra. Veremos por qué la existencia misma de ese país, con todas sus contradicciones, es una llamada de atención no solo para las naciones, sino para la iglesia. Y entenderemos cómo reaccionar delante de este panorama, ni con indiferencia ni con fanatismo, sino con discernimiento, intercesión y una vida alineada al propósito de Dios. No es momento de mirar hacia otro lado. Es momento de abrir los ojos por completo. Cuando observamos a Israel hoy, no solo vemos un país moderno enfrentando tensiones geopolíticas, vemos algo mucho más profundo, algo que late por debajo de las capas visibles de política, diplomacia, conflicto y opinión pública. Vemos el cumplimiento silencioso, constante e inevitable de una palabra que Dios habló hace siglos y que ningún imperio, ideología o corriente histórica ha podido detener. Sin embargo, para comprender lo que verdaderamente representa Israel en esta etapa de la historia, necesitamos mirar con ojos espirituales y no solamente con análisis humano, porque lo que sucede con Israel nunca ha sido un asunto meramente político, ni siquiera principalmente militar. Es ante todo un asunto espiritual. Es una historia escrita desde la eternidad que se desarrolla en el tiempo delante de nuestros ojos. Muchos miran a Israel y ven controversias. Dios mira a Israel y ve un pacto. Muchos ven disputas territoriales. Dios ve una promesa que hizo a un hombre llamado Abraham hace más de 3000 años. Muchos ven errores del presente. Dios ve un plan que había trazado desde antes de la fundación del mundo. Esa diferencia de perspectiva es la que explica por qué tantos se confunden, por qué tantos se dejan arrastrar por narrativas parciales y por qué tantos terminan tomando partido sin entender realmente qué fuerzas están actuando en el trasfondo. Lo primero que debemos comprender es que Israel no es un país más en el mapa. Su misma existencia es una contradicción a la historia humana. No debería estar allí desde un punto de vista estrictamente estadístico. No debería haber sobrevivido a los imperios que lo rodearon. No debería haber conservado su identidad después de siglos de dispersión. No debería haber regresado como nación soberana después de haber sido expulsado de su tierra. Y aun cuando regresó, no debería haber sobrevivido al día siguiente, cuando varias naciones vecinas intentaron destruirlo antes de que cumpliera siquiera 24 horas de independencia. Y sin embargo, ahí sigue. Ese pequeño territorio que ocupa menos del 1% del Medio Oriente es hoy la pieza más incómoda del tablero mundial y a la vez la más imposible de borrar. Pero el punto más profundo es este: Israel no solo existe, sino que existe en el tiempo exacto en que debía existir. Está en la escena mundial, en la generación misma que vería el cumplimiento de muchas profecías que no podían tener lugar sin su retorno. Ese hecho, por sí solo, debería hacernos
detenernos un momento y reflexionar qué significa vivir en la generación que ha presenciado eventos que durante siglos parecían imposibles. Porque cuando Dios decide que algo suceda, los siglos se vuelven minutos, los obstáculos se vuelven caminos, y lo que parecía enterrado se levanta con fuerza renovada. Sin embargo, Israel enfrenta otro tipo de batalla, aún más intensa que las guerras convencionales. En nuestra época se libra una guerra de interpretación. No es solo una lucha por territorio o por fronteras, sino una lucha por definir quién tiene la autoridad moral para existir, quién tiene legitimidad, quién es víctima, quién es agresor y quién es merecedor de defensa. Y en esa guerra de narrativas, Israel aparece cada día rodeado de voces que lo acusan de manera automática, que lo responsabilizan por problemas que llevan décadas y que presentan conflictos complejos como si fueran asuntos de blanco y negro. En muchos sectores académicos, culturales y mediáticos del mundo occidental se ha vuelto casi una moda demonizar a Israel. Y esa actitud no surge de un análisis objetivo, sino de un espíritu antiguo que ha cambiado de máscara a lo largo de los siglos, pero que conserva la misma intención de siempre: borrar a Israel de la historia. Cuando uno observa esa hostilidad creciente, es inevitable recordar lo que los profetas anunciaron. Dijeron que llegaría un tiempo en que todas las naciones, de una manera u otra, se levantarían contra Israel. No hablaban necesariamente de una guerra formal donde todos enviaran ejércitos. Hablaban de un ambiente global, un clima moral y espiritual, donde la opinión dominante giraría en contra del pueblo judío. Un ambiente donde incluso personas que jamás han pisado Jerusalén tendrían posturas vehementes y radicales sin comprender el fondo de los acontecimientos. Y ese ambiente ya está aquí. Lo vemos en universidades, en parlamentos, en redes sociales, en resoluciones internacionales y hasta en movimientos ideológicos que se presentan como defensores de derechos humanos, pero que guardan silencio ante genocidios reales en otras regiones del mundo. ¿Por qué ocurre esto? Porque Israel es un recordatorio viviente de que Dios existe y de que su palabra se cumple. Y esa idea incomoda profundamente a un mundo que ha decidido redefinir moralidad, identidad, libertad y verdad sin tener en cuenta a Dios. Israel es como una ventana abierta en medio de una habitación que demasiados quieren mantener oscura. Es una evidencia incómoda, una pieza que no encaja en el discurso secular, una señal que no puede descartarse sin más. Por eso hay tanta resistencia. Y por eso la Escritura habla de Jerusalén como una copa que hace temblar a las naciones y como una piedra pesada que nadie puede mover sin lastimarse. Pero hay algo más profundo aún. La existencia de Israel no es solamente un recordatorio del pacto de Dios, es también una señal para la iglesia, un llamado a despertar, un llamado a recordar que el cristianismo no nació en Roma, ni en Atenas, ni en América, ni en Europa, sino en Jerusalén. Un llamado a recordar que la fe cristiana está injertada en la historia de Israel. No se puede comprender plenamente la cruz, la resurrección, la gracia ni el plan redentor de Dios sin comprender el papel que Israel desempeña en esa historia. Cuando la iglesia pierde de vista esto, pierde profundidad espiritual, pierde contexto y pierde discernimiento. Hoy vemos una confusión creciente dentro de ciertos sectores cristianos. Hay quienes creen que hablar del Israel bíblico es caer en fanatismos políticos. Hay quienes se incomodan ante la idea de que Dios aún tenga planes específicos con un pueblo que en su mayoría no ha aceptado a Jesús. Hay quienes incluso repiten la idea de que Israel ha sido reemplazado para siempre. Esa perspectiva, además de ser teológicamente incorrecta, revela que muchos han dejado de leer la Biblia con ojos espirituales, porque la Escritura no deja lugar a dudas. Dios no ha terminado con Israel. La existencia de Israel hoy es parte de un proceso mucho más amplio, un proceso que conducirá finalmente a un despertar espiritual sin precedentes en esa nación. Ahora bien, esto no significa que todo lo que Israel haga esté aprobado por Dios. Ningún gobierno humano es perfecto. Ninguna nación está exenta de errores, injusticias o pecados. Israel, como cualquier otra, tiene fallas que deben ser reconocidas.
Pero tampoco podemos caer en la trampa de creer que los errores de un gobierno eliminan la mano divina detrás del propósito histórico. Si Dios hubiera cancelado su pacto cada vez que Israel falló, esa nación habría desaparecido hace miles de años. Pero aquí está, no por su justicia, sino por la fidelidad de Dios. Mientras tanto, el mundo observa con lupa todo lo que sucede en Jerusalén. Cada movimiento en esa región se convierte en noticia global. Cada evento político, cada conflicto, cada acuerdo, cada ataque, cada respuesta militar es analizado por expertos, periodistas, gobiernos y organizaciones internacionales. Y lo que muchos no comprenden es que esa atención no es solamente geopolítica, es profética. Jerusalén sigue siendo el centro espiritual del mundo, aunque muchos no lo acepten. No lo es por su economía, ni por su tamaño, ni por su influencia cultural. Lo es porque Dios decidió que desde allí fluiría su propósito redentor y desde allí también se desencadenarán los eventos que marcarán el final de la era. Esto nos coloca en una posición privilegiada, pero también responsable. Vivimos en el tiempo en que las profecías se están alineando. Vivimos en la generación que ha sido testigo del regreso de Israel, de su consolidación, de su supervivencia milagrosa. Vivimos en un momento donde las naciones se están polarizando y donde la espiritualidad del mundo muestra señales de confusión, apatía y rebelión. Vivimos en un tiempo donde el clima moral se acelera hacia un punto de quiebre. Nada de esto es casual. Todo está convergiendo hacia un escenario que la Biblia describió con detalle. Y frente a esta realidad, la Iglesia debe reaccionar con madurez espiritual, no con miedo, no con sensacionalismo, no con indiferencia, sino con discernimiento, con oración, con profundidad bíblica, con un espíritu sobrio, porque lo que está en juego no es solo la política internacional, lo que está en juego es la condición espiritual de nuestra generación. Dios está llamando, a través de lo que sucede en Israel, a una iglesia que ha adormecido, una iglesia distraída por debates menores, una iglesia saturada de entretenimiento religioso, pero hambrienta de fundamento bíblico, una iglesia que necesita urgentemente volver a las Escrituras con reverencia y con sed de verdad. Por eso entender a Israel es tan importante. No se trata de adoptar una posición política. No se trata de defender ciegamente a una nación. Se trata de comprender la narrativa bíblica. Se trata de reconocer que Dios está moviendo la historia hacia un punto culminante. Se trata de saber interpretar los tiempos. Jesús reprendió a su generación por saber leer el clima, pero no saber leer el tiempo espiritual. Hoy estamos en peligro de repetir ese error si no abrimos los ojos. Israel está de regreso en la tierra que Dios prometió. Las naciones están agitadas alrededor de Jerusalén. Las profecías que hablaban de alianzas, tensiones y conflictos en el Medio Oriente están tomando forma ante nuestros ojos. La hostilidad espiritual hacia los valores bíblicos se intensifica en todo el mundo. La confusión moral alcanza niveles inéditos. Las señales de la noche espiritual se multiplican. Y en medio de todo esto, Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue recordándonos que su palabra permanece, que su propósito no cambia, que su reino se acerca, que Cristo volverá y que quienes tienen oídos espirituales deben escuchar. En la siguiente parte profundizaremos en algo crucial, la dimensión escatológica de este tiempo. Comprenderemos qué papel desempeña Israel en el cierre de la historia humana y por qué los eventos que hoy observamos, aunque parezcan aislados, están conectados a una línea profética que avanza con precisión. Lo que viene es aún más profundo y al conocerlo, tu fe no solo se fortalecerá, sino que tu manera de ver el mundo cambiará para siempre. A medida que avanzamos hacia la comprensión más profunda del tiempo que nos ha tocado vivir, es imposible ignorar que el mundo entero se encuentra en un punto de inflexión. No es simplemente una época más dentro del flujo histórico. Es un momento de redefinición moral, espiritual, cultural y geopolítica que afecta a todas las naciones,
a todas las generaciones y a todos los ámbitos de la vida humana. Y dentro de ese cambio global, Israel vuelve a ocupar el centro del escenario, no por casualidad, sino porque todo lo que está ocurriendo forma parte de un diseño profético que Dios estableció hace miles de años. Hoy vemos un fenómeno que se expande con rapidez, la creciente incapacidad del mundo para comprender aquello que está sucediendo espiritualmente. Existe tecnología, existe información, existe acceso ilimitado a datos y análisis, pero aún con todo eso, la generación actual parece comprender cada vez menos lo esencial. Y es precisamente en ese vacío de discernimiento donde la profecía adquiere una relevancia urgente. Cuando el entendimiento humano se oscurece, la luz de la palabra profética de Dios se vuelve más necesaria que nunca. Uno de los aspectos más profundos de este tiempo es la aceleración. Todo sucede más rápido que antes. Las noticias se propagan con velocidad. Las crisis se globalizan en cuestión de horas. Las tensiones escalan en días. Los cambios culturales se vuelven virales. Las ideas se difunden sin filtros. Los discursos cambian de tono en semanas. Esta aceleración no es solo consecuencia de las redes sociales o de la tecnología moderna. Es un reflejo de una realidad espiritual más grande. La historia se acerca al clímax que Dios anunció. Y cuando un reloj está por marcar la última hora, su ritmo adquiere otro nivel de urgencia. La Biblia describe este fenómeno de aceleración en varios pasajes, anunciando que al final de los tiempos muchas cosas sucederían de manera repentina, inesperada, encadenada. Y hoy vivimos exactamente eso. No se trata solamente de conflictos o guerras, se trata de transformaciones internas en la conciencia colectiva de la humanidad. Lo que antes se consideraba impensable, hoy se celebra. Lo que antes se rechazaba moralmente, hoy se promueve. Lo que antes se consideraba verdad, ahora se relativiza. La corrección política reemplaza al discernimiento espiritual. La emoción colectiva sustituye a la reflexión profunda. Y en medio de todo eso, el corazón humano se vuelve más frágil, más vulnerable, más incierto. Es aquí donde el papel de Israel, una vez más, se vuelve un termómetro espiritual. Cada conflicto que surge en esa región expone el estado real del corazón de las naciones. Cada resolución internacional revela no solo ideologías políticas, sino inclinaciones espirituales. Cada postura asumida por gobiernos y organizaciones muestra qué valores dominan realmente en el mundo actual. Y al mismo tiempo, cada ataque, cada difamación y cada intento de aislar a Israel confirma la verdad profética que Dios anunció siglos atrás, que llegaría un momento en que la presión contra Jerusalén sería tan intensa que incluso aquellos que no tienen relación directa con ese territorio sentirían la necesidad de posicionarse. Es importante comprender que todo esto no debe generar en nosotros temor, sino claridad, porque Dios no nos permite ver estas señales para que la ansiedad nos domine, sino para que la fe se afirme. Si no se cumplieran estas cosas, entonces sí habría motivo para dudar. Pero al ver cómo todo encaja de forma precisa, nuestra confianza en la palabra de Dios crece. Sin embargo, esa claridad no excluye la responsabilidad. El hecho de que Dios tenga un plan no significa que podamos vivir con indiferencia. De hecho, cuanto más se revela el propósito divino, mayor es el llamado a una vida íntegra, vigilante y despierta. Otra dimensión crucial que debemos entender es la batalla espiritual que se intensifica en paralelo a los acontecimientos visibles. Muchas personas creen que la guerra espiritual se limita a ataques personales, a conflictos internos o a tentaciones individuales. Pero la Biblia muestra algo más amplio. Hay batallas espirituales que se libran sobre naciones, sobre ideologías, sobre culturas, sobre generaciones completas. Y lo que hoy vemos en el ámbito político, cultural, social y moral refleja exactamente eso. Israel no es atacado únicamente por razones territoriales. Es atacado porque es la llave profética del plan de Dios. Y todo aquello que está conectado con la voluntad divina genera resistencia espiritual. Por eso observamos que la ofensiva contra Israel
casi siempre adopta formas emocionales y no racionales. Las acusaciones rara vez se acompañan de contexto histórico. Las opiniones suelen ignorar hechos verificables. Las narrativas se construyen para despertar indignación inmediata, no reflexión profunda. Esto no es una simple estrategia mediática, es un patrón que se repite cada vez que algo está alineado con el propósito de Dios. Cuando la voluntad divina es visible, la oposición se vuelve visceral, impulsiva, radical. La historia bíblica está llena de ejemplos donde la verdad de Dios provocó reacciones desproporcionadas precisamente porque el espíritu humano en rebelión no tolera aquello que confirma la autoridad divina. Y si esto sucede con Israel, también sucede con la iglesia. Vivimos en una época en que la fe cristiana es cada vez más cuestionada, ridiculizada, etiquetada como obsoleta, retrógrada o incompatible con la modernidad. El mundo quiere un cristianismo domesticado que no confronte, que no anuncie verdad, que no hable de arrepentimiento, que no proclame la soberanía de Cristo. Un cristianismo reducido a un mensaje motivacional sin poder espiritual ni autoridad bíblica. Y muchos han cedido a esa presión, ajustando el evangelio para hacerlo más cómodo, más aceptable, más flexible. Pero la palabra de Dios nunca fue diseñada para acomodarse a la cultura, fue diseñada para transformarla. Lo que está ocurriendo con Israel es un espejo. Lo que el mundo hace con Israel es en esencia lo que quiere hacer con la iglesia: desacreditarla, presionarla, confundirla, aislarla. Israel es un recordatorio físico, visible y geográfico de que Dios aún interviene en la historia. Y la iglesia es el recordatorio espiritual de que Dios aún transforma vidas. Por eso ambas realidades enfrentan oposición, por eso ambas son incomprendidas, por eso ambas generan incomodidad en un mundo que quiere ser su propio Dios. En este punto es vital reflexionar sobre algo que muchos pasan por alto. El propósito final de Dios no es simplemente restaurar a Israel como nación. El propósito final es revelar su gloria a través de la historia humana. Y en ese propósito Israel cumple un rol específico, pero la iglesia cumple otro. La iglesia no reemplaza a Israel, ni Israel reemplaza a la iglesia. Son dos líneas del mismo plan redentor que se entrelazan sin anularse. Son dos instrumentos diferentes en una misma sinfonía divina. Mientras Israel es la señal histórica, la iglesia es el testimonio espiritual. Mientras Israel muestra el pacto en la tierra, la iglesia muestra la gracia en el corazón. Mientras Israel revela la fidelidad de Dios a su palabra, la iglesia revela el poder de la cruz. Y es precisamente porque ambas líneas están acercándose a un punto decisivo que el conflicto espiritual se intensifica. No estamos en un tiempo de estabilidad artificial, sino en un tiempo de revelación. Y cuando Dios revela, el enemigo reacciona. Cuando Dios acelera, el enemigo se desespera. Cuando Dios cumple, el enemigo se levanta con más fuerza. Pero nada podrá detener lo que Dios ha establecido. A este punto del mensaje es natural preguntarse: ¿qué debe hacer un creyente frente a todo esto? ¿Cómo responder ante la aceleración profética, la presión cultural y el ambiente espiritual que vivimos? La respuesta no está en el pánico ni en la pasividad, sino en la profundidad. Este no es tiempo de fe superficial, no es tiempo de una vida espiritual ocasional, no es tiempo de improvisar. Es tiempo de anclar la vida en la palabra de Dios, de cultivar discernimiento, de fortalecer la oración, de caminar con rectitud, de vivir sin doblez, de elegir la verdad incluso cuando sea impopular, de mantener los ojos en Cristo incluso cuando el mundo entero mire en otra dirección. Dios no nos llamó a ser espectadores del final de la historia, nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad, nos llamó a ser testigos de su verdad, nos llamó a ser ejemplo de esperanza cuando el mundo se siente desorientado, nos llamó a ser sal en una tierra que pierde sabor moral día a día. Y para cumplir ese llamado necesitamos estar alertas, despiertos, sensibles a su voz. En la próxima parte entraremos en la sección final de este mensaje. Hablaremos del cierre del ciclo profético, del destino final de las naciones,
de la restauración espiritual de Israel y del papel de la iglesia en el último tramo de la historia humana. Lo que viene no solo te dará claridad, sino que te dará una perspectiva eterna para caminar en este tiempo con firmeza, paz y propósito. No te desconectes. Lo que sigue es la conclusión que unirá todo lo que hemos visto hasta ahora y te permitirá entender con profundidad por qué Dios quiso que tú estuvieras vivo en esta generación. Al llegar a este punto final de nuestro recorrido, es imprescindible detenernos un instante para observar el panorama completo que se despliega ante nuestros ojos. Hemos analizado el regreso de Israel a su tierra, la restauración espiritual anunciada desde la antigüedad, la tensión internacional que rodea a Jerusalén, el clima cultural que se extiende por el mundo y la aceleración profética sin precedentes que se manifiesta en nuestra generación. Pero nada de esto tiene sentido si no lo relacionamos con el propósito supremo de Dios, un propósito que no gira alrededor del caos, ni del miedo, ni del conflicto, sino alrededor de la revelación de su carácter, su fidelidad y su gloria. Vivimos un tiempo en el que las naciones se reordenan, los bloques geopolíticos se redefinen, los discursos globales se enfrentan y las instituciones que antes parecían inamovibles se tambalean. No es casualidad. Cada cambio forma parte del proceso que conduce a un momento profético decisivo. La Biblia anunció que antes del regreso glorioso del Mesías habría confusión, desconcierto y un cuestionamiento profundo de la verdad. Nada de eso es señal de derrota espiritual. Todo es señal de cumplimiento. La oscuridad moral de la sociedad contemporánea, la erosión de valores, la presión sobre la fe y la polarización global no son síntomas de un mundo sin Dios, sino síntomas de un mundo que se aproxima a la culminación del calendario profético que Dios estableció desde el principio. En este contexto, la posición de Israel no solo es histórica, sino espiritual. Ninguna nación en la historia humana ha sido tan perseguida, tan señalada, tan incomprendida y aún así tan preservada. La existencia misma de Israel es un testimonio. Su supervivencia a través de los siglos es una declaración. Su retorno a su tierra después de casi 2000 años no es un detalle geográfico, es un mensaje. Dios ha usado a esta nación como un recordatorio visible de que Él cumple lo que promete incluso cuando pareciera imposible. Ninguna ideología política, ningún movimiento cultural, ningún sistema religioso puede borrar lo que Dios determinó. La tensión que hoy vemos alrededor de Israel no es producto de una simple diferencia territorial. Es la manifestación visible de una batalla espiritual que ha estado activa desde la antigüedad. Jerusalén se convierte en una piedra de tropiezo para las naciones porque Dios decidió que así sería. No se trata de favoritismo, se trata de propósito, y cuando la voluntad de Dios se manifiesta en la historia, las fuerzas espirituales que se oponen a su plan reaccionan con mayor intensidad. Por eso la hostilidad crece. Por eso la exageración mediática aumenta. Por eso las narrativas se distorsionan. Por eso la presión política se vuelve más agresiva. Nada de eso es nuevo. Está escrito. Y si está escrito debe cumplirse. Pero mientras esto sucede, es fundamental recordar que el plan de Dios para Israel no se desarrolla aislado del resto del mundo. La iglesia tiene un llamado específico en este tiempo. No se trata de ser espectadora ni comentarista de los acontecimientos. Se trata de ser instrumento de luz, de verdad y de esperanza. El papel de la iglesia no es predecir fechas ni especular sobre eventos, sino vivir con tal integridad que el mundo pueda ver en ella un testimonio auténtico de fe. La iglesia debe ser una comunidad despierta, consciente, firme y espiritual. No una comunidad que se deja llevar por el ruido, la confusión o el miedo, sino una comunidad que comprende que Dios sigue gobernando la historia incluso cuando los titulares parecen contradecirlo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuál será el desenlace final de todo lo que estamos presenciando? Aunque no sabemos cada detalle, la Biblia es clara respecto al panorama general. Vendrá un tiempo de oposición creciente, de presión intensa,
de alianzas políticas inesperadas y de movimientos globales que tratarán de establecer un orden distinto al que Dios designó. Vendrá un tiempo en que la humanidad intentará construir un futuro sin Dios, pero ese intento será temporal y frágil. Ningún plan humano, por grande que parezca, podrá sostenerse cuando se oponga al propósito divino. En esa etapa final, Israel jugará un rol determinante, no porque sea perfecto, ni porque su gobierno sea justo, ni porque su sociedad esté espiritualmente alineada con Dios, sino porque Dios decidió que a través de esa nación mostraría su gloria. Y cuando llegue el momento señalado, cuando los acontecimientos alcancen su punto más crítico, Dios actuará de una forma tan evidente que ninguna persona podrá negar que Él sigue siendo el Señor de la historia. En ese momento, la conversión espiritual de Israel será el punto culminante de una historia que comenzó con Abraham y que atravesó siglos de exilio, persecución y restauración. Ese regreso espiritual será un acto de gracia, no un acto de mérito. Y cuando eso suceda, se abrirá el capítulo final del plan redentor. Sin embargo, antes de que ese día llegue, aún queda una misión por cumplir. El propósito de este mensaje no es solo comprender la profecía, sino despertar una conciencia espiritual que transforme nuestra manera de vivir hoy. No se trata de observar la historia como quienes miran un incendio desde lejos. Se trata de reconocer el llamado que Dios hace a cada persona en esta generación. Porque si Dios te permitió vivir en este tiempo es porque tienes un rol que cumplir. Tu vida no es un accidente. Tu fe no es casualidad. Tu existencia no es un detalle más dentro del flujo del siglo. Dios te eligió para estar aquí ahora, para que seas parte de un movimiento espiritual que necesita voces valientes, corazones íntegros y creyentes que no se avergüencen de la verdad. Este no es un tiempo para la tibieza, no es un tiempo para la neutralidad, no es un tiempo para dejar que el mundo te diga cómo pensar, cómo creer o cómo vivir. Este es un tiempo para profundizar en la palabra de Dios, para caminar con convicción, para discernir entre lo verdadero y lo falso, para reconocer cuando una narrativa busca manipular y cuando una situación revela algo más profundo. Es un tiempo para cuidar el corazón, fortalecer la fe, actuar con amor y mantener los ojos puestos en Cristo, porque al final de todo, más allá de los titulares, más allá de los conflictos, más allá de los cambios políticos y sociales, la esperanza del creyente no está en las circunstancias, sino en el Rey que gobierna la historia. Cuando este ciclo profético concluya, cuando el plan de Dios se haya manifestado plenamente y cuando cada profecía haya encontrado su cumplimiento perfecto, entonces se abrirá el capítulo eterno donde ya no habrá discusión, ni confusión, ni división. Un día llegará en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día traerá justicia donde hoy hay injusticia, traerá claridad donde hoy hay confusión y traerá restauración donde hoy hay dolor. Y ese día no será anunciado por una cadena de noticias ni por una resolución internacional, sino por la misma gloria de Dios cubriendo la tierra. Antes de cerrar este mensaje, quiero agradecerte profundamente por haber permanecido hasta el final. Tu tiempo, tu atención y tu deseo de comprender estas verdades muestran que formas parte de una generación que no quiere vivir dormida. Te animo a seguir firme, a mantener tu corazón despierto y a continuar creciendo espiritualmente. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito con todo mi cariño a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este mensaje para que más personas puedan recibir claridad y esperanza en medio de estos tiempos tan decisivos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad con humildad y determinación. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu caminar. Y que la paz del Señor, esa paz que el mundo no puede ofrecer, llene tu corazón hoy y siempre. Hasta el próximo mensaje y que Dios te guarde.